Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Charlas Bíblicas este miércoles 4 de marzo del 2020. Agradecemos mucho la presencia de nuestros hermanos que hacen posible que la difusión de este programa sea más amplia. Saludamos con todo cariño y a la página de Sola Escritura, enlace a México y Latinoamérica. Saludamos también al Grupo Teteleste en Chile, también a la página de Teología e Historia de la Cristiandad, con un enlace a Latinoamérica y Estados Unidos. Saludamos también a Alexander Porras, quien retransmite desde Costa Rica, y a la hermana María Beatriz Scampini desde Argentina. Agradecemos mucho también la colaboración siempre oportuna, incansable de nuestro hermano Lozada, de nuestro hermano Jesús Lozada, desde la Ciudad de México. Pues, hermanos y hermanas, buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos. Y la paz del Señor esté con todos ustedes. Y adicionalmente agregamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan ya por esta plataforma que ha estado de alguna manera transmitiendo, hermanos, a nuestros hermanos en México, que nos escuchan en Celaya, que nos escuchan en Jalapa, que nos escuchan en la Ciudad de México, a todos aquellos hermanos que nos oyen en Estados Unidos, a los hermanos que nos escuchan en Europa, nuestros hermanos en Barcelona, en las Islas Canarias, ¿verdad, hermano? En las Islas Canarias, también a todos nuestros hermanos de Centroamérica y de Sudamérica, que nos escuchan en Venezuela, que nos escuchan en Colombia, que nos escuchan en Argentina, a nuestro hermano Roberto Magaldi, ¿verdad? Nuestro hermano Roberto Magaldi, por ahí también. En La Plata, en Argentina. Y en Mendoza, nuestro hermano querido Fernando Nogara. También a todos ellos que nos escuchan, un saludo y un fuerte abrazo, y que el Señor de Gloria los bendiga a todos ustedes, hermanos, que esté siempre presente en sus oraciones. Y bueno, pues tenemos hoy un miércoles más de charlas bíblicas. Nosotros por aquí encantados de conectarnos con ustedes y pues platicar un poquito más acerca de la anatomía de la iglesia, que ya tiene muchas semanas. Así es, hermano, muchas semanas. Y creemos que todavía no está agotado el tema, ¿verdad, hermano? Uy, no. Todavía no. Qué bueno, ¿verdad? Sí, qué bueno. Hermanos, pues alentamos a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan aquí. Bienvenidos sean todos y todas. Y por supuesto los animamos y las animamos a que nos escriban a través de este chat. Nosotros daremos lectura a todas las intervenciones. Debo decir que nuestro hermano Jesús Lozada en ocasiones nos dice, nos informa que por ahí hemos dejado de leer alguno de los posts que nos han puesto. Lo sentimos mucho, hermanos, no ha sido nuestra intención simplemente saltárnoslos, y pues si algo quedó pendiente, parece ser que nuestro hermano Jesús Lozada nos tiene por ahí alguno, ¿verdad, hermano Jesús, que nos estás escuchando? Algún post de nuestros hermanos la semana pasada que se nos pasó leer mucho. Le agradezco, hermano Lozada, que nos ponga por aquí en el chat de WhatsApp aquellas intervenciones que estimamos muchísimo que se nos haya pasado leer, para leerlas y comentarlas. Muchas gracias. Y bueno, hermano, pues mira, si tú me permites, yo quisiera dar unas cuantas palabras nada más de introducción. Adelante, hermano. A este tema. En esta ocasión vamos a estar hablando de la reunión de los cristianos.
¿Cuál es la dinámica espiritual, la dinámica del Espíritu de Dios que crea la unión entre los creyentes? Sabemos de muchos hermanos que han dejado las iglesias institucionales, las iglesias formales, convencionales, populares, si les queremos llamar así, y han decidido reunirse en las casas. Y bueno, es muy importante para todos aquellos que han tomado esta decisión que puedan estar apercibidos, pueden estar perfectamente claros en cuál es el modelo que nos presenta el Nuevo Testamento y sus dinámicas profundas espirituales que permiten que exista una verdadera expresión de la Iglesia de Cristo. Y de otro modo, hermanos, de no entender esto y simplemente reunirse por las casas, podemos correr el riesgo de repetir simplemente el modelo de donde salimos, lo cual es muy común, hermanos, porque es lo que hemos aprendido durante muchos años. Y si no tenemos el punto de referencia bíblico, lo que vamos a hacer simplemente es repetir el modelo con una que otra variante. Y al final nos volveremos a cansar, nos vamos a sentir decepcionados, nos vamos a sentir frustrados y no va a haber ese toque, podemos decir, del Espíritu de Dios que ocurre cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Sí, es probable que si no tenemos cuidado en esta cuestión, y yo creo que más que nada, no tanto cuidado, hermano, sino quizás yo creo que una justa interpretación del modelo bíblico. O sea, aquí el secreto no está tanto en la cuestión de qué es lo que nosotros queremos, sino qué es lo que la Biblia dice acerca de eso. Porque hemos visto que las actividades centradas principalmente en algunos actores de la iglesia, y al hablar de actores estoy hablando de aquellos hermanos que fueron llenos del Espíritu Santo, que fueron alcanzados por el Señor Jesús, que su gracia los cubrió y que ahora forman parte de esta comunidad tan importante que el Señor creó para la preservación de su cuerpo. Finalmente, por quien el Señor vendrá cuando suene la trompeta, como dice en Corintios, ¿no? Dice, llegará el momento en que suene la trompeta y todos vayamos a la presencia del Señor. Buscar quizás la mejor interpretación posible acerca de esto. Como muchas veces lo hemos dicho, nosotros tratamos de hacer eso, presentamos una idea lo más clara que de alguna manera nosotros entendemos, tratándonos de acercar a esto que la Escritura dice, yendo a las raíces de cómo estuvo escrita por sus autógrafos. En este caso, aunque ciertamente no tenemos ninguna carta autógrafa, pero debemos de tener lo más cercano a ella. El Nuevo Testamento está suficientemente estudiado para poder comprender cuál es el sentido de las palabras. Y lo que nosotros hemos visto en estos actores principales dentro de la iglesia es la idea de servir, la idea de cuidar, la idea de velar unos por otros, la idea de amarnos unos con otros, la idea de tener en cuenta a aquellos que cuidan de los santos, de aquellos que proveen a los necesitados. Es decir, la iglesia apunta fundamentalmente en este sentido, porque muchos de nosotros hemos tenido ya experiencias, pues a veces amargas, hermanos, porque son complicadas. Yo salí de una iglesia muy grande para reunirme con un grupo de hermanos en una casa, y ciertamente reprodujimos el mismo modelo que teníamos allá. Los hermanos empezaron a no querer reunirse hasta que tuviéramos un pastor, por ejemplo. La idea de pastor está fuertemente
pues acuñada dentro de las congregaciones. La idea de estos líderes que de alguna manera pues organizan, sirven las mesas, sirven los platos, predican, recogen la ofrenda y todas esas cosas que hacemos de manera sistemática, están ahí. Entonces, pues la intención es que ustedes y todos nosotros podamos llegar a una idea común de cómo debe ser estas reuniones y cómo el Señor distribuye dones y funciones en la iglesia, hermano. Así es, hermano, así es, así es. Y yo creo que hay un lugar magnífico para comenzar a ver esto que nuestro hermano Armando está mencionando, y lo tenemos en Primera de Corintios capítulo 12. Es un texto bastante importante e interesante, y no sé si juzgues que lo leamos completo para tener el contexto pleno del texto, o como tú creas que podemos darle, hermano. Mira, leerlo todo es muy importante, yo creo que hasta necesario, y con todo, si, salvo tu mejor opinión, mi querido hermano, quizás pudiéramos ir por partes, y me gustaría, hermano, que leyéramos bloques, hermano. Que viéramos, sí, hermano, que estudiáramos bloques, por ejemplo, del versículo 1 al versículo 11, que es de vitalísima importancia, bueno, todo el capítulo, pero se abre aquí con algo muy sumamente importante que delinea la acción del Dios trino y uno en este proceso, hermano, de la edificación de la iglesia. Hermanos, edificar quiere decir construir. Uh-huh. Es decir, cuando hablamos de edificación de la iglesia, hablamos de construcción de la iglesia. Como un templo, por ejemplo, nuestro Señor habla en una metáfora de la iglesia como un templo, habla como un edificio de Dios. Y por supuesto la idea de construir esto, a través, como decía nuestro hermano, del cuidado, de la administración amorosa entre unos y otros, uh-huh. Construimos. La palabra edificar también significa fortalecer. Es decir, levantamos el edificio y es un edificio fuerte, es un edificio poderoso. Y es a través de estas actividades que Dios nos da para desarrollar que cada una de las piedras vivas de este templo se va acomodando en su lugar y se va haciendo por la acción de Dios que cada uno de los creyentes sea un servidor equipado para la obra de Dios. Es decir, Dios pone, crea, como vamos a ver ahora en este capítulo, diferentes actividades y todas estas sirven para equipar a los santos. Es decir, la iglesia sigue su desarrollo a través de las generaciones. La iglesia no desaparece porque Dios sigue atrayendo a aquellas ovejas suyas. Dice, todas las que el Padre me dio, ninguna de ellas se perdió. Y entonces a través de la predicación fiel del Evangelio, el Señor las va trayendo. Dice que Él añadía cada día a la iglesia. Los que iban siendo salvos. Los que iban siendo salvos. Esta es una capacidad, está dentro de la autoridad, es uno de los atributos de Dios, de las atribuciones de Dios, de tener, de ir añadiendo. Y dentro de la comunidad de los santos, a través del amor y del cuidado mutuo, y del ejemplo y de la palabra predicada, del misterio explicado, del misterio preparado para los santos, vamos creciendo todos en la medida de la estatura del varón perfecto, teniendo la mente de Cristo, creciendo hasta toda la plenitud de Dios. Sí, y esto que dices acerca de la edificación es no una metáfora simplemente, sino es parte del lenguaje bíblico. Es decir, en ocasiones Pablo lo utiliza
de esa manera, como si esto fuera una construcción de un edificio donde se tienen que poner cimientos, donde se tienen que ir poniendo cada uno de los elementos necesarios para que se vaya formando y construyendo ese edificio, ¿sí? Si me permiten leer, hermanos, no lo busquen, no nos vamos a centrar ahí, nos vamos a regresar a Corintios, pero rápidamente dice en Efesios capítulo 2, 20, dice lo siguiente. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Utiliza la palabra edificación. Siendo la piedra angular del mismo Cristo Jesús. Y esta piedra angular es una piedra ciertamente angular que soporta lo que es un arco, ¿sí? La que le da sentido arquitectónico a esa construcción. Si tú quitas esa piedra angular, se viene para abajo todo. Entonces, este edificio fundado sobre apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús, dice, en él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Precioso. Es decir, sí este es el sentido, vamos, el sentido de la construcción de la iglesia. Pero regresamos a Corintios 12, hermano. Entonces, adelante, ¿ves o veo? Bien, bueno, mira. ¿Ves pues, o veo? Nos vemos juntos, sobre la marcha. Bien. Sí, hermano. Empieza con una palabra, dos palabras geniales. Pero ahora. Después le explicamos, hermano. Está bien. Adelante, vamos a dar la lectura. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. ¿Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos? Por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, es decir, maldito, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, dan muchas ganas de detenerse aquí para un par de estudios de este martes y el que sigue, de este miércoles y el que sigue, pero queremos centrar nuestra atención en lo que va del versículo 6 en adelante. 6, ¿verdad, hermanos? 4. Sí, 4, perdón, en adelante. Bien, hermanos, aquí en este pasaje vamos a notar la actividad del Dios Trino. Uh-huh. En este proceso de la construcción, del fortalecimiento de este templo santo en el Señor. Aquí vamos a ver de una manera sorprendente la soberanía de Dios en la salvación, la soberanía de Dios en la santificación, la soberanía de Dios en la edificación de los santos, que no es dejado a la voluntad de los hombres, que la comunidad tiene que ser levantada de acuerdo a la voluntad de Dios, siguiendo escrupulosamente, cuidadosamente su plan, para que nosotros no construyamos de nosotros mismos una quimera, una idea, una ensoñación de lo que debería ser la comunidad, que muchas veces es una mera proyección humana de cómo quisiéramos que fueran las cosas. No, gracias a Dios tiene una dirección. Y esto tiene una dirección y es muy importante que nosotros la podamos ver y podamos ser nosotros al contemplar esta acción de Dios colocados humildemente de rodillas ante Él, diciéndole: Señor, haz tú aquí, obra tú aquí, acciona tú aquí, que no seamos nosotros y nuestras ideas de comunidad, sino, Señor, que brille aquí tu plan perfecto para la edificación. Por eso es Dios el que está haciendo todas las cosas en todos, como vamos a pasar a ver. Dice el versículo 4, voy a leer hasta el 11. Y escuchemos con mucha atención. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno, por el Espíritu, le es dada palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el único Espíritu, a otro, poderes milagrosos, a otro, profecía, a otro, discernimientos de espíritus, a otro, distintas lenguas, y a otros, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Amén. Amén. Miren, mis Así amados sea. hermanos, ahora bien dice, hay diversidad de dones, de carismas. Aquí el plural carismata, estas actividades sobrenaturales de Dios. Dice, sí, hermano. Carisma es aquellos que dan, que también lo citan como carisma, como Sí, carismático, exacto, que de ahí viene de la viene, palabra don entonces. sí, Ujú. o sea, traducción carisma, transliteración, perdón, Transliteras traducción don don. y transliteración carisma. Bueno, ahora bien dice, pero el espíritu es el mismo. Esta palabra también puede traducirse como, pero Dios es uno, Ujú. o el espíritu es uno, No pero hay el dos espíritu es distintos, o uno. sea, por él son todos estos dones, ¿no? Así es. Ahora, yo quisiera detenerme tantitito, hermano, porque sí hay una partícula ahí importante, que es la que tiene que ver con el tiempo, la de pero ahora, creo que es is, ¿no? ¿En qué parte, mi En el querido versículo hermano? 1, en el 12, En el 1, versículo 1, en este instante te digo en el exactamente cuál versículo 1 del es. capítulo 12. Fíjate, es del versículo Peri, 4, ¿verdad? peri de, no, O ahí, el uno, el 1, 12, 1, que dice, no quiero hermanos que ignoréis. pero ahora dice aquí. La Biblia textual 4 dice, pero ahora. Pero ahora, bueno, fíjate que puede ser que la preposición peri, que a veces significa en cuanto a, con referencia a, habría que consultar un lexicón para ver exactamente, por ejemplo, el de Tuggy, el lexicón de Tuggy, cuántos significados puede tener peri, en este caso en genitivo. Ujú. Pero ahora no. Igual, por ejemplo, en el versículo 4, el ahora bien, que Ajá. es la traducción de la preposición, de la conjunción que también significa y, o significa también, eh, no, discúlpame tú, es la conjunción de, que sí Ujú. significa ahora bien. Bueno, Sí, solamente porque esta parece ser que es una partícula de tiempo, ¿sí? Esta partícula de tiempo parte dos etapas, parte un antiguo pacto, que eso era antes, y el sentido de los primeros 4 versículos apuntan en ese sentido. Es decir, ujú, pero ahora, es decir, ahora, en este nuevo pacto, pero ahora, no como antes, exacto. sí, pero ahora, es decir, este es temporal, o sea, tiene que ver con aspectos de tiempo, pero ahora, lo que era pasado ya pasó, ahora, en este momento, dice, hermanos, ahora no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Y luego apunta hacia atrás, en el otro ahora. Dice lo siguiente, sabéis que cuando erais paganos,
erais conducidos como extraviados ante los ídolos del mundo. Erais conducidos como extraviados ante los ídolos del mundo, por lo cual os hago saber que a partir de ahora nadie que hable por el Espíritu llama a Jesús anatema. Es decir, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios no puede decir estas cosas. Porque por el Espíritu de Dios llamamos a Jesús Señor. Y no significa un mero decir, porque cualquier persona puede decir de Jesús Señor, pero no ser del Espíritu. O sea, este Señor es la confesión. De nuestro Señor y Dios. Como confesión, ¿verdad? O sea, con el conocimiento de qué estamos queriendo decir cuando llamamos a Jesús Señor. Es decir, en estos 4 versículos sí sienta la base temporal, o sea, la base de tiempo y quizás de espacio. Es decir, ahora está el Espíritu de Dios, ahora está el Espíritu de Dios en nosotros. Y por eso, Espíritu de Dios, podemos decirle a Cristo, Señor. Antes erais paganos, como aquí dice, conducidos como extraviados ante los ídolos, por los cuales os hago saber que ahora es por el Espíritu Santo que hablo, dice, que hablé el Espíritu Santo, y dice el Señor, es por eso que podemos decirle Señor. Pablo lo apunta muy bien. Entonces, a veces estas partículas temporales son importantes, hermano. ¿Cómo no? Porque tienen que ver con aspectos que unos apuntan para atrás y otros es de ahorita en qué, en adelante. Y nos las encontramos pues constantemente en la Escritura. Sí, y son muy, muy, muy importantes, hermano. Uh-huh. Entonces dice el versículo 4, hay diversidad de dones, hay diversidad de obsequios, de regalos, porque esa es también la idea del carisma. Dorón también es regalo, ¿no? Del don. Pero el espíritu, dorón también es la otra palabra griega también se usa para ofrenda, dorón, también se usa para regalo, para don. Dice, pero el espíritu es uno. O también se puede decir, pero un mismo espíritu. Y también, y lo dice, y un único espíritu. O un único espíritu utiliza, por ejemplo, el pronombre personal aftó de una manera intensiva aquí. En el 9, hermano. Para señalar este carácter especial del espíritu, está en el 9 también. ¿Cómo dice el 9? A otro fe por el mismo espíritu, o sea, mismo espíritu, a otro dones de sanidad, y ahí dice, por el único espíritu. Así es. Es decir, utilizan unas cosas en unos aspectos mismos y en otro refuerza para que no vayan a pensar que es el único espíritu. Exacto, porque Dios es espíritu. Y aquí el señalamiento de espíritu en cuanto a Dios es muy intenso, ¿verdad, hermano? Ahora, en todas es espíritu con mayúscula, hermano. Sí, por supuesto. Está hablando del espíritu de Dios. Y luego dice, hay diversidad de servicios. De diaconión. Fíjate. O existe, y sin puede ser, es el verbo ser o estar, puede ser hay, o existen, me gusta más, hay. Uh-huh. Hay diversidad de servicios. Dice, pero un mismo Señor, pero el Señor es el mismo. Aquí, espíritu lleva artículo, igual en el versículo anterior, en el 12:4, fíjate que dice, utiliza, si tú ves aquí el texto griego, tode aftó pneuma. O sea, pneuma lleva el artículo. Uh-huh. Bueno, luego sigue diciendo. ¿Algo pasó, hermano? Sí, pero no importa, hermano. Ahorita lo volvemos a... Tenemos el programa de Bible Works. Checamos a veces al mismo tiempo cómo están construidas el griego aquí, que mi hermano es
el maestro en esas cosas. Pero bueno, ya volvió a cargar. Aquí lo tenemos otra vez, hermano, mire. Tenemos nosotros, decíamos hace un momento, fíjate, nefma lleva artículo. O sea, afto es el intensivo de mismo. También puede ser traducido único. Aftoneuma. Aftoneuma. Más, o sea, de to nefma, más junto con el pronombre intensivo, más el mismo espíritu. Más el mismo. O pero puede ser también de esta manera. Pero el mismo espíritu. Pero el mismo, en un sentido como adversativo, pero el mismo espíritu. Igualmente, cuando pasamos al versículo 5, dice... Sí, traduce Reina Valera, ¿verdad? Pero el mismo espíritu. Sí. 1 Corintios 12:5, y diversidad de servicios hay. Y hay diversidad de servicios. Dice que aftos Kyrios y el mismo Señor. Y el mismo Señor en el 12:5, ¿verdad? Quiero que notemos, hermanos, en el versículo 4 que dice, pero el Espíritu es el mismo, o bien, pero un mismo Espíritu. Fíjate, habla aquí de la presencia y de la acción del Espíritu. Tercera persona de la Trinidad. En el versículo 4 estamos. En el versículo 5 pasa a hablar, dice, pero el Señor es el mismo, o bien, pero un mismo Señor. Aquí cuando emplean la palabra Kyrios es para referirse a Cristo. Claro. Que es la palabra que lo distingue. El Kyrios. ¿Qué? Así es. Que Joaftop Kyrios y el mismo Señor. Diversidad de servicios. Y me gusta mucho esto porque es el Señor el que vino no a servir, no a ser servido, sino a servir. Pero bueno. La palabra que se utiliza, yo creo que en Reina Valera ha de ser ministerios. Ministerios. Pues le quita la idea de servicio. Claro. Para dársela a una especie como de personaje eclesiástico, ¿verdad? El ministro. El ministro. No dice ministros. Dice servicios. Dice diaconeos, ¿cómo dice? Aquí es diaconión. Diaconión. Que viene de, sí, de diaconía. Uh-huh. Luego dice, en el versículo 6, y hay diversidad, dice, de energímaton, que es una palabra muy, muy, muy singular. Fíjate, energímata quiere decir actuación de poder. Viene de la palabra energeo. ¿Ese es un verbo, hermano? No. Energímaton es un sustantivo. Es como don, que es sustantivo, como servicio, que es sustantivo. Aquí dice energímaton, que viene de la palabra energima, que es una palabra relacionada lingüísticamente con energeo. Energeo es un verbo. Energeo, que habla de una acción sobrenatural. En este caso, yo creo que como que remata, como que condensa, como que recapitula aquí y dice, y diversidad de acciones poderosas, podemos decir, de acciones de poder. De parte de Dios, porque dice Jodeaftos Theos. Fíjate, aquí este Theos, en opinión de algunos lingüistas, se refiere al Padre. Entonces, es el Espíritu. 4, versículo 4, el Espíritu. Versículo 5, Kyrios, el Señor. Versículo 6, Theos, Dios. Y en todos los casos, el Espíritu es el mismo, Cristo es el mismo y Dios es el mismo. Exactamente. Ahora, noten ustedes que dice que estas
podemos llamarlas operaciones o estas acciones de poder, que es lo que son, provenientes de Dios, o los servicios provenientes de Cristo, o bien los dones provenientes del Espíritu. Fíjate, los tres son la acción de Dios. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un reparto por parte del Dios Trino que cuando otorga estas capacidades, estas funciones, hermano, tienen el sello sobrenatural, no son de la acción humana. Es decir, lo que ocurre en la iglesia es algo que viene directamente de Dios, que es accionado por Dios, que es alimentado por Dios, dirigido por Dios para un fin muy específico. Dice aquí, y hay diversidad como decíamos, de acciones sobrenaturales, pero Dios que hace todas las cosas, en todos, el 6, ¿verdad? Es el mismo. Se podría traducir también, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Aquí vemos, todos es la comunidad que se reúne, la iglesia, que se reúne para adorar, que se reúne para servir, que se reúne para vivir. Aquí estamos hablando no solamente de una reunión los domingos o los martes o los jueves, estamos hablando de las relaciones cotidianas entre creyentes en las cuales el Señor es quien nos está dirigiendo, energizando a través del don del otro o de la otra. Y luego sigue diciendo el 7. Esto es muy importante. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí sigue hablando del Espíritu, manifestación del Espíritu. El Espíritu Santo es Espíritu, obviamente. Cristo tiene un cuerpo en este momento, pero también es Espíritu, y el apóstol Pablo habla del Espíritu de Cristo. Es decir, localizado está el cuerpo de Cristo, dice, es necesario que el cielo lo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, pero el Espíritu de Cristo se mueve llenándolo todo absolutamente. Ahora, este provecho tiene que ser para provecho de los santos. Para provecho de los santos. Porque dice el 7, y a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho de los demás, para provecho común, para provecho de los santos. Así es, hermano. Es decir, es para el crecimiento de la iglesia. Entonces, fíjese bien, el Espíritu Santo da a todos, actúa en todos, a cada uno, dice, le da una manifestación. O sea que no hay miembro pequeño en la iglesia, no hay miembro insignificante y todos tienen un lugar. O miembro sin función, ¿no? O miembro sin función. No existe. Y cosa que al día de hoy no es ejercitado por la iglesia común, es decir, muchos van, se sientan y no externan eso que el Señor les ha dado. Porque el sistema no se los permite, hermano. El sistema eclesiástico no se los permite. ¿Qué hace el sistema eclesiástico? Lo sienta en una banca para cantar. Y de cuando en vez, en algunos lugares, dar un testimonio. Pero generalmente son espectadores pasivos, sobre todo en estas iglesias grandes, donde no habría manera, hermano, más que de seguir el programa eclesiástico, el programa del día domingo, el programa de la reunión, y donde los creyentes no participan cuando aquí lo que tenemos es que Dios reparte dones. ¿Y qué dones, hermano? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y otras manifestaciones, hermano, donde tú puedes ver una multiparticipación de los creyentes. Y es que en esta participación múltiple de los creyentes está encerrada
hermanos, el crecimiento a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:16, que es por la actividad propia de cada uno. Que el cuerpo se desarrolla, que el cuerpo crea coyunturas y tuétanos y partes muy poderosas, hermano, de unión y bueno, todo esto es estabilidad de la comunidad cristiana. Desde tu perspectiva, hermano, desde tu perspectiva y desde esta anatomía de la iglesia que hemos estado observando y tratando de ir armando y tratando de irles presentando a todos nuestros hermanos, y después de innumerables textos que hemos visto de que los hermanos se reunían en las casas de los demás a partir el pan, a la iglesia como tal, a manifestar todas estas actividades. ¿El número importa o importa la calidad, hermano? Yo creo que... O sea, o no voy a calidad, ¿es cuantitativo o cualitativo? Podemos decir que hay una interrelación entre los dos. Porque, fíjate, hermano, se reunían por las casas. ¿Cuántos? Cuando tú analizas, y esto lo hace, por ejemplo, Del Berkey en uno de sus libros que se llama La iglesia en la casa, de Church House, te presenta varios, a partir de los descubrimientos arqueológicos, cuál era la casa promedio en tamaño que se construía en el Medio Oriente, por ejemplo. Son casas donde generalmente también habitaban algunos animales, es decir, había un espacio para vacas, para corderos, para cosas de estas, para ovejas. Es decir, tenía un espacio para guardar los animales. Tenía algunas habitaciones y una especie como de sala de estar, que a la vez servía también en ocasiones como un comedor. Y dice Del Berkey en su libro que en estas salas de estar era donde normalmente se reunían los creyentes y no cabrían más allá de 12 o 15. En ocasiones, si la estancia era suficientemente grande, 20. Y cuadra muy bien esta idea con lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, donde dice, ¿qué pues, hermanos? ¿Qué hacer, pues, hermanos, cuando os reunáis? 14:26 aquí de esta primera los Corintios. Cada uno tiene salmo, fíjate, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Habla, por ejemplo, de los que hablan en lenguas a partir del versículo 20, que dice, versículo 27, si alguno habla en lenguas, que sean 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Luego pasa a hablar en el versículo 29 de los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Y si alguno que está sentado le fuera revelado algo, calle el primero, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Vean aquí la idea de la multiparticipación de creyentes. Todos, Pablo está animando a todos, pero en un grupo, hermano, en 1000, esto ya no es posible. Bueno, 500. En un grupo, hermano, de 40 ya no puedes. Te lo digo por experiencia. Ya no es posible. Tienes que seguir un orden del culto. Pero cuando son 15, cuando son 14, cuando son 20, hasta un poquito más, todo mundo tiene, porque fíjese que no dice aquí el sermón. El sermón es un invento de la iglesia evangélica. Y el sermón se ha vuelto la vaca sagrada, es decir, ocupa el espacio más importante de la reunión. Dicen el sermón, y entonces todo el mundo tiene que estar callado, nadie puede preguntar, nadie puede interrumpir. Saquen a los chiquillos para que no nos interrumpan. Saquen a los chiquillos para que no nos interrumpan. A la escuela dominical. Y los maestros se pierden del mensaje. Así es. Es común, hermano. Y resulta, ¿verdad?, que si se utiliza la mayor parte y la más importante parte de una reunión en el sermón,
¿En qué momento pueden los todos participar aquí? ¿A qué horas los profetas pueden uno participar? Hermanos, ¿se dan cuenta cómo han tergiversado el orden de Dios? Por eso no funciona. Por eso no ha habido a la larga bendición. Y el sermón es unidireccional, hermano. Es unidireccional. Es decir, habla el pastor y los demás escuchan, o habla el predicador. Nadie puede decir nada, nadie puede objetar, nadie puede completar, nadie puede en cierto momento recibir del Espíritu de Dios algo y decirlo porque se vería mal. Uh-huh. Es decir, las tradiciones humanas vinieron a suplantar el sencillo plan de Dios. Si nosotros estamos con la idea de levantar en nuestras casas, hermano, la iglesia de Cristo, déjenme decirles que no es ninguna panacea. Dejar la iglesia institucional y tener 5, 10 o 12 o 7 hermanos metidos en nuestra sala, esto no significa que tenemos una iglesia de Cristo. Es más fácil hacer un banco que levantar la iglesia de Jesucristo. A menos que el Señor la levante, a menos que nosotros con todo el cuidado del mundo le pidamos al Señor, que es el que, como dice primera de Corintios 12, todas las cosas las actúa Él. Él es el que hace todas las cosas y 2 veces lo repite, fíjate tú. Versículo 6, y hay diversidad de actividades, pero Dios que está energizando todas las cosas en todos, Él es el autor de los dones y de los servicios y de estas acciones sobrenaturales poderosas. Es el mismo. Él es el que está energizando todas las cosas en todo. Y a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Pero quiero que vean ustedes cómo en el versículo 11 dice, ¿cómo dice, bro? Dice, pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, para que no piensan que hay más, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere, una acción total y absolutamente de parte de Dios. Aquí sí debe ser energía, ¿verdad, hermano? ¿En el 11? En el 11. Ahorita lo vamos a... O sea, aquí sí debe de ser un verbo, ¿no? Ahorita lo vemos. Fíjate, mas todas estas cosas las energiza, energía, tenías toda la razón, es energía, el verbo las energiza. Fíjate, el mismo espíritu, fíjate, distribuyendo écasto a cada uno, kazos como, así como búlete, él planea, él ha organizado, él ha determinado, él se ha propuesto. Algunas traducen como él quiere. Fíjate, en ketoaftop nefma, en es uno y el mismo, toafto, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo ves? El uno los hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo diareo, que es la palabra que nos encontramos, por ejemplo, en el versículo 4, en el versículo 5. Fíjate, energiza las cosas. Ahora, en el versículo 6 dice que es Dios el que está energizando, pero el versículo 11 dice que es el Espíritu el que está energizando, es la unión, es el Dios trino y uno, que indistintamente, o sea, si lo hace Dios, entendiéndose la Trinidad completa y plena, o el Padre, si tú quieres, es la actividad también del Espíritu, claro. Si entendemos Espíritu Santo. Es muy claro en todo el texto. Es la unidad de Dios. Es la actividad de la Trinidad actuando o energizando a la iglesia para repartir dones, funciones, ¿Cómo la iglesia, servicios. ¿Cómo la iglesia, hermanos, se edifica, se fortalece y se construye a través de la palabra creativa de Dios que da a través del don, a través del servicio, a través de la actividad poderosa a los demás? Es decir, nosotros somos utilizados, somos
medios a través de los cuales el Espíritu de Dios habla a la necesidad del otro. Es decir, nos reunimos no para oír un sermón sobre el diezmo, que sería de lo más común, o el vestido, sino nos reunimos, hermanos. Ahora, muchas veces resulta que las necesidades de los hermanos quedan sin ser tocadas, porque resulta que el predicador no sabe cuál es la necesidad de cada uno en este proceso de la edificación, pero el Espíritu de Dios sí lo sabe, por eso levanta uno y levanta al otro, porque todos son iguales, para que no haya diferencia entre unos y otros, para que no sea el predicador el que está arriba, sino todos los hermanos en común, hombres y mujeres que nos hablamos en la gracia, en la conversación santa, en la conversación inspirada, hermano. En el plano más perfecto de la igualdad, siendo unos y otras ministros. Es decir, la idea de que una mujer no puede enseñar es una aberración y una locura, sencillamente porque no es el asunto del género aquí, porque no es la mujer como mujer la que está hablando, o el hombre como hombre, como género, sino es el Espíritu de Dios en ella, es el Espíritu de Dios en él. No son hombres o mujeres en cuestión de género, sino es el Espíritu de Dios quien utiliza a unos y a otros, y es perfectamente correcto y armoniza con esta idea de la restauración de todas las cosas, hermano, en la que la típica división entre hombre y mujer es eliminada por completo, como la entre judío y griego. Y más adelante lo dice. Y lo va a decir. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas queridas, cómo está este asunto? Aquí el género sale perfectamente sobrando. Nos diría luego, es que la circuncisión o la incircuncisión son nada, sino la fe que obra por el amor. De hecho, el versículo por 13, la nueva criatura. Me voy a adelantar tantito, pero dice, por favor, porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu, para ser un solo cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Es decir, lo que dices apunta más adelante en el discurso o en la carta del mismo apóstol Pablo con respecto a esto. Entonces, hermano, ¿qué es la comunidad? Hermanos, es una asamblea movida sobrenaturalmente. Es una comunidad viva, que se mueve, hermano, que aporta lo que Dios le da. Que bueno, yo creo que bueno, parte de los atributos que no perdimos con la caída, uno de ellos tiene que ser forzosamente la razón y la inteligencia. O sea, todo mundo tiene razón e inteligencia, tiene capacidad de memorización, tiene capacidad creativa, pero fuera de Cristo estas capacidades están sesgadas por el pecado. Pero yo digo, ¿y dentro de Cristo? Deben de estar potencializadas, porque es Dios que energiza estas cuestiones que Él mismo nos dio. Es decir, la razón, la inteligencia, la capacidad de registro, de memoria, la posibilidad de que nuestra mente tiene manera de estructurar ideas, pensamientos, conocimiento, porque fíjate, Pablo dice que pide a Dios, dice, y esto oro, para que Dios os dé conocimiento pleno, pero en base a un atributo que no perdimos, que ese atributo se potencializa espiritualmente. Es decir, ahora no podemos decirle Señor, ni podemos decirle a Cristo, maldito. No, ahora le decimos Señor, el Señor del cielo. Y bendito. El Señor de la creación, el Señor de nuestras vidas, el Señor de la Biblia, el Señor de la palabra de Dios. Esto nos lleva a día a día tener
una inteligencia espiritual. Claro. Ahora, no está por demás decir que aquí en Primera de Corintios 12 el Señor hace una división muy interesante en Primera de Corintios 2, cuando habla de los neumáticos Y los y de los psíquicos, del hombre natural, el hombre almático, el hombre adámico y el hombre espiritual, que no es otra cosa que la nueva criatura, la nueva creación. Porque en él todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, hablando de esta potencialización de la inteligencia, de la sabiduría, fíjate que va más allá de los simples niveles humanos, porque la nueva criatura es algo que desciende de arriba, como el espiritual, tales los espirituales, porque este nuevo nacimiento de donde proviene esta nueva creación es de arriba, es de lo alto. Y viene con una serie de capacidades. Tú lo has explicado maravillosamente cuando hablas de las posibilidades del nuevo hombre. ¿Qué todo puede hacer, hermano? No, y el nuevo hombre, bueno, tiene capacidades que apuntan siempre al crecimiento propio de la iglesia. Es decir, el nuevo hombre puede ser perfecto como Cristo es perfecto, cosa que se presenta imposible para el hombre natural, ¿sí? O sea, ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, el ser parece un imperativo que le exige al hombre, dice, bueno, ¿yo perfecto? ¿De dónde? ¿De dónde? Pero el hombre nuevo sí lo puede hacer. O sea, ¿qué otra cosa puede hacer el hombre nuevo? Pues, muy fácil, ¿no? Tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sí. El otro, amaos unos a los otros como Cristo nos amó. Cristo nos amó. Y si pensamos en esa frasecita tan chiquita como amaos unos a nosotros como Cristo nos amó, es Cristo nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Lo mismo en el sentido de amados maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y si le vamos agregando, hermano, vemos el conocimiento, tú hablabas del conocimiento pleno, ¿verdad? El conocimiento pleno es otra posibilidad que tiene el hombre, el poder entender los grandes misterios que Dios preparó para sus santos, ¿no? El conocimiento pleno para que sí puedas entender la anchura, profundidad, y todo eso que Pablo habla de manera pareciera imposible, pero sí es una de las posibilidades con la que Dios, Él, su acción de Él, dota al hombre nuevo. Una muy fuerte que está en Juan es que el que es de simiente de Dios no peca, porque no puede pecar. Cuando a veces vemos nuestra vida y vemos este tipo de acción, entramos inclusive en una contradicción y decir, bueno, sé de Cristo, no sé de Cristo, o sea, me equivoco, peco, juzgo, sí, pero es este hombre viejo que todavía tenemos, es este viejo hombre que todavía tiene prácticas terrenales y carnales, no así el hombre nuevo que es creación de Dios, porque es simiente de Dios. Entonces, este conjunto de cualidades que, por mencionar algunas, Dios nos ha hecho aptos para eso. Entonces, la comunidad cristiana realmente está compuesta por estas nuevas criaturas. Y estas nuevas criaturas no pueden estar calladas ni sentadas, hermano. Exacto. Este es el sacerdocio vivo de los creyentes. Claro. Entonces, yo creo que hemos reducido la iglesia a eso. Por eso yo insisto, y lo insisto mucho, hermanos, y es una exhortación a todos ustedes a que reflexionemos y pidamos perdón a Dios por la iglesia. Pidamos perdón a Dios por lo que hemos hecho con esta comunidad de santos y de sacerdotes que el Señor ha
creado, ¿no? No sé qué pienses. Por supuesto, este sacerdocio al cual le hemos privado de su actividad que le da crecimiento, fortalecimiento y la posibilidad, ¿verdad?, de un crecimiento hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Uh-huh. Bueno, hermano, mira, son 8:30. Ay, caray. Bueno, hermanos, ya se nos fue el tiempo. Pero continuaremos la próxima semana. la próxima semana. Pero algo pasó que no vemos. No estamos viendo aquí chat. No estamos viendo, no sé por qué razón. ¿Qué dice? Editar publicación, crear encuesta. No sé si mi querido hermano nos hiciera favor de decirnos cómo activar el chat, que hasta este momento lo tenemos inexplicablemente desactivado. Quizás nuestro hermano puede ver el chat que nosotros no podemos ver. No sé si mi hermano Jesús tuviera la bondad de pasarnos por aquí por el WhatsApp los comentarios de nuestros hermanos. Muchas gracias, hermano. ¿Algo pasó con la tecnología nuevamente? No podemos ver los chats. Mira. A ver, hermano, déjame. Este es el panel de los chats. Ver, no. ¿Ya te los mandó, verdad? Yo creo que sí. Tenemos 9, mira. En lo que tú buscas ahí, mira, puede ser que aquí los tenemos. Ya nos están llegando, hermanos. Ténganos tantita paciencia. Nuestra hermana Mather Espinosa. Buenas noches, queridos hermanos. Saludos cordiales desde Barcelona. Un fuerte abrazo para usted, hermana Mather. Eduardo Ávila Rojas, saludos en nuestro Mesías para cada hermano. Amén, hermano Eduardo. Alexander Porras Cascante, saludos mis hermanos desde Costa Rica. Fuerte abrazo para usted, hermano Alexander. Uh-huh. Ya, pues aquí lo tenemos. Nuestra hermana María Estefanía Zulbarán, buenas noches, saludos desde Venezuela, de parte de la familia Zavala Zulbarán. Fuerte abrazo para buenas ustedes, noches, hermanos. Leo Martínez, saludos desde San Francisco, Venezuela. Leo y Keren. Un gusto, hermanos de Venezuela, que nos estén escuchando. Mary Beatriz Scampini, saludos desde Argentina, Pinamar. Muy esperadas sus charlas. Un instructivo para nosotros, oxígeno para nuestra alma. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Un abrazo para usted. Qué bueno que así, que el Señor hace que las charlas tengan todo esto, hermana. Porque Él es el que lo hace. Saluda al Dubin Perdomo. Saluda a todos los hermanos expositores y los demás participantes, que el Señor los bendiga. Hoy no pudo estar nuestro hermano Roberto. Algo se le atravesó ahí en sus clases de la universidad, y un saludo al hermano y de él para ustedes, hermano. Roberto Islas, sí. Nuestro hermano Jesús Lozada. La semana pasada se mandó el link del Nuevo Testamento griego de la NA 28 online Nestle Alan, solicitando la opinión de ustedes de esta herramienta crítica
del Nuevo Testamento. Se las reenvío. Nuestra hermana Paloma Frau, saludos. Un gusto estar escuchándolos. Mucho gusto, hermana. Un abrazo respetuoso para usted. ¿Qué hacemos, hermano? Le damos aquí a ver qué es. Te lleva directamente a la página de Nestle Alan, a la Nestle 28, a la 28. en griego. Tú la conoces. Sí, no trae aparato crítico, pero te viene todo el texto en griego. Aquí tenemos la opinión. Sí, viene todo el texto griego con una letra muy bonita, muy entendible. Está en línea y no tiene aparato crítico, pero el texto en griego ahí está. Así es que vale la pena consultarlo, ¿verdad? Sí. Y luego dice, charlas bíblicas, pregunta también de la semana pasada de nuestra hermana Marbella García. ¿Se reúnen ustedes bajo esa iglesia primitiva? Tenemos un grupo los martes, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos somos? 12. A veces somos 14. A veces 8. A veces 8. A veces 10. Y nos reunimos. Ya, pues al menos yo por unos 5 años, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Sí, tenemos una gran libertad. Todo el mundo puede participar. Y son tan interesantes las participaciones. El Señor da tantas cosas a los que participan. Es ahí que en la multitud de los, bueno, hay sabiduría cuando reúnes todas las aportaciones. La hermana Beatriz Scampini. En el Otra vez 4, Paloma Frau, ¿no? Paloma Frau. Ah, sí, nuestra hermana Paloma Frau. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, provecho de todos. Tomados de la Biblia, Dios habla hoy. ¿Qué piensan de esa traducción? Bueno, que es una traducción dinámica. En ocasiones es como una paráfrasis, hermana. Y a veces la paráfrasis pierde el sentido del texto, ¿no? En ocasiones sí, porque trata de explicar muchas cosas. No traduce, sino explica, comenta. En ocasiones son muy acertados los comentarios, no, pero en otros lugares no tanto, hermano. Es mejor una traducción, podemos decir, formal. O textual, mejor todavía, como la Biblia textual, cuarta edición, que es la que utilizamos aquí nosotros, aunque siempre es bueno, hermanos, comparar versiones. Claro. Nosotros recomendamos eso, ¿verdad? Lo hacemos además. Y lo hacemos. Tenemos 3, 4 hermanos que llevan Biblias distintas y leen sus Biblias. Claro. Y ha sido muy, muy enriquecedor. Nuestra hermana Beatriz dice, en el 4 dice Espíritu, en el 5 Señor y en el 6 Dios. Así es, hermano. Efectivamente, hermano. Nuestro hermano Eduardo Ávila, el carisma para servir de manera activa. Todo proviene de arriba, o mejor dicho, del de arriba. Por eso no debe haber jactancia por la manifestación en uno mismo, ni desestimar la manifestación en el otro. Así es, hermano. Y lo vamos a ver la próxima semana, porque eso lo refiere de manera puntual Pablo en todo el capítulo. Entonces, la próxima semana, hermano Eduardo, puntualizaremos esas cosas. Y de entrada, así como lo plantea usted, está bien, ¿verdad? Uh-huh. Nadie puede jactarse porque lo que tiene lo recibe de Dios, y nos diría Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Uh-huh. Es así, hermano, como nos podemos mantener todos en un plan de reconocimiento del otro y de darle lugar al otro. Claro. Dice nuestra hermana Surisma Rodríguez, saludos, hermanos. ¿Desde dónde nos escribe usted, hermana? Surisma. Muchas gracias por su amable compañía, hermanos y hermanas.
por sintonizarnos y escuchar. Dice Nino Rodríguez Cortés, saludos hermanos, Dios les bendiga. Saludos para usted, hermano. Nino Rodríguez y Surisma Rodríguez. Sí. Dice desde arriba, ¿qué tienes tú que no haya sido dado? Y es dado para beneficio de los demás, para servicio. Lo que yo recibo no es para mí y eso me debe llevar a depender de lo que a otros se le dio para mí. Amén. Así es, hermano. Así debe de ser. Creamos una red de dependencias y de humildad y de reconocimiento de uno y el otro. Así mantenemos este tono de familia que tiene la iglesia, en la que todos somos hermanos, sin distinción. Todos miembros de la familia de Dios, como dice Efesios. Todos herederos y coherederos, todos sacerdotes y todos servidores del Dios Altísimo. Creo que son todos, hermano. Parece ser que son todos. Habría que preguntarle al hermano Jesús A nuestro Lozano. hermano Jesús, si tiene por ahí algunos otros mensajes. Mira, nuestro hermano Valfre Cordero Villanueva, saludos. Queridos hermanos José Antonio y Armando González, saludos desde Vineland, New Jersey. Hermano Valfre, un fuerte saludo para usted. Nuestro hermano Minor Cortés. Hermanos, dice Hechos 1:15 que en la casa llamada Aposento Alto habían como 120 personas. Y luego en Hechos 2:7 dice que todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Los 120 que estaban reunidos, todos recibieron el Espíritu Santo o solo los apóstoles? Era muy grande esa casa para que tanta gente estuviera ahí reunida dentro. Si pueden explicarme. Bueno, a propósito del tamaño de la casa, el profesor Del Berkey, del que platicábamos hace un momento, también presenta unos modelos de casas más grandes y hay algunas referencias en el Nuevo Pacto donde dice que la iglesia toda se reunía. Dice, seguramente todas las comunidades, todos los pequeños Había grupos. casas más grandes, con toda seguridad. ¿Te acuerdas cuando Pablo es liberado de la cárcel? Se escapa de la cárcel porque Herodes lo quería matar y llega a la casa donde estaban reunidos orando los hermanos. Dice que toca la puerta y que la criada, creo que se llamaba Rode, viene al pórtico, o sea, sale desde donde estaban reunidos, viene al pórtico y ve a Pedro y se regresa corriendo hasta otra vez decirle, Pedro está allá afuera, entonces ábrele. Pareciera ser que todo el discurso del recorrido de la criada muestra que la casa era una casa grande, donde estaban reunidos por lo menos los discípulos que habían permanecido ahí. Esto es, creo que Hechos capítulo 12. Claro. Es decir, sí había Casas más grandes. casas más grandes. Pero esto no quitaba el lugar que tenían estas pequeñas comunidades en las casas pequeñas. Es decir, los muchísimos grupos, porque mira, se reunieron, se convirtieron, ¿cuántas? 8,000 personas. En los primeros discursos, primeros 3,000 y luego 5,000. Imagínate tú, o sea, esto tuvo que... Y de hecho dice el libro de los Hechos que se reunían por las casas. Pero era Pentecostés, hermano. Era la fiesta de Pentecostés días después de... Es cierto eso también. Entonces, todos esos convertidos, con toda seguridad, regresaron a sus lugares de donde habían venido. Porque la lista de lugares donde había venido es una lista grande, ¿no? Es decir, muchos habían bajado a Jerusalén, subido a Jerusalén, perdón, pues a celebrar la fiesta. Y dice por aquí, dice
que varios habían venido de varios lugares, hermano. ¿Te acuerdas dónde está? Sí, Asia, Bitinia, Sí, ahorita te lo leo. todo lo que era Siria, seguramente Grecia, Dice, Egipto. como pues lo oímos cada uno de nosotros en nuestra propia lengua, en que nacimos, ¿qué había? Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, Judea, también Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y también Pánfila, Egipto y las regiones de Libia, Cirene, los romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, había una gran cantidad de gente. Bueno, dice que, por ejemplo, de Capadocia, y Capadocia es lo que al día de hoy es Siria, no, parte de Siria. debe de ser ahorita te digo, no, es la parte, es la conexión de Europa con Asia. Los Balcanes. No, la conexión de Asia con Europa, Macedonia. que es donde inclusive hay un puente que pasa de Europa del este hacia, bueno, se me fue el nombre, pero es Capadocia, es decir, Era realmente era una muestra de todo el Imperio Romano, ¿verdad? Sí, al día de judíos hoy. que venían de todos lados. Bueno, ahora se me ha de olvidar. Ahora mira, nuestro hermano Maffer, nuestro hermano Minor, nos pregunta sobre si solamente los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Yo creo que no. Yo creo que empezaron a recibir el Espíritu Santo todos, aunque el protagonismo evidentemente fue de los apóstoles, porque ya tenían ellos la instrucción de parte de Jesucristo de cuál era su función en todo esto. Porque mira, cuando se convierten los gentiles, cayó sobre todo los que estaban en la casa de Cornelio. Uh-huh. Imagínate si no va a caer aquí sobre los 120 por lo menos. 20 por lo menos. Y que bueno, antes de empezar el programa leíamos un texto interesante que en otra ocasión tendremos oportunidad de platicarles acerca de la inferencia que estamos tomando, en ese sentido de que los apóstoles no estaban solos, estaban con todos los discípulos, ¿verdad? Sí. Dicen, hay muchos más, pero está costando trabajo pasarlos, ahora se los mando. Su hermano Eduardo Ávila, un cuerpo donde cada miembro tiene la vida y por esta vida se crece como miembro solo dentro del cuerpo. Sí, yo creo que esos 120 fueron iglesia y no podían serlo si no se les hubiera dado a beber de un mismo espíritu. Ya me acordé, Estambul, hermano. Ah, Estambul, en la frontera con el Mar Negro, dices tú. Ahí está Capadocia. O sea, no se puede ser iglesia sin tener el Espíritu. Ahora, muchos regresaron después de ver eso. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Sí. Muchos regresaron, o sea, de la fiesta, regresaron a todas las regiones. Inclusive, ¿te acuerdas de aquel donde Pablo llega y se encuentra unos discípulos en Éfeso? O sea, ya ellos tenían algún referente. Y les pregunta que si fueron bautizados en el Espíritu Santo, y dice, ni siquiera hemos oído que el Espíritu Santo, pero creemos en el bautismo de Juan. Es decir, ya había algún referente por toda la región. Claro. Hay un Alexander Porras. Dice, Alexander Porras Cascante, mis hermanos, lo que yo pienso es sencillamente compartir la vida de Cristo que tenemos. Empezar por allí y permitir que sea Dios el que decida qué sucederá en ese compartir. Hablando de esta forma piramidal de reuniones, es muy triste ver cómo se hacen divisiones por figuras de cargos o ministerios, entre comillas. A todos se nos dio dones de muchas formas diferentes, especialmente, creo yo, para que seamos todos los que hablemos, expresemos y sirvamos los unos a los otros. No fuimos llamados para enseñorearnos de la iglesia, sino para servirla. Cuando es solo una persona la que decide quién es el que predica, quién es el que preside,
quién es el que ayudara en el oficio de los bautizos, etcétera, etcétera, sencillamente esa persona se enseñorea del cuerpo de Cristo. O cuando hay una persona o grupos de personas que también decide quién habla y quién no habla, y qué se dice y qué no se dice, entonces pasa lo que dice el hermano. Exacto. Permítame un segundito. Sí, hermano. Sigue leyendo. Dice nuestra hermana, bueno, aquí habría otras cosas que comentar aquí. Efectivamente, hermano, mire, compartir la vida de Cristo que tenemos. Esta vida de Cristo es la vida en el Espíritu, es la vida de la nueva criatura. Y es prácticamente imposible de evitar que surja y que haya una diseminación de este espíritu, de este afán, diría yo, por el servicio y por el... Y por supuesto, dice, empezar por allí y permitir que sea Dios el que decida. La verdad, hermanos, que nosotros no podemos permitirle a Dios que haga o deje de hacer. Esto es una frase quizás no muy pensada, como si el hombre le dijera a Dios qué puede hacer y qué le permitimos y qué no puede hacer porque no se lo permitimos. El Señor hace exactamente lo que quiere en el momento que quiere, y esta es la idea, por ejemplo, que tenemos cuando le dice a Nicodemo, el viento sopla donde quiere. Y la palabra viento ahí, aunque hay varias palabras para viento, pero Juan utiliza nefma, que también significa viento, y dice el viento, para utilizar una metáfora que nos ayude a entender cómo es que el Espíritu actúa, dice, el viento sopla donde quiere, el nefma sopla donde quiere, el Espíritu se mueve aquí y allá, y hermano, nosotros no le podemos impedir o permitir al viento, por ejemplo, que nos sople de un lado y de otro, no. Si nosotros vamos no sé, nos subimos a la azotea de nuestra casa y hay viento, no le podemos decir o no podemos permitirle al viento que nos sople de norte a sur, pero no de este a oeste. O sea, el viento sopla donde quiere y el Espíritu sopla donde quiere, y Él es el que mueve a nosotros. Muchas veces, en lugar de plantear la cosa como permitir que sea Dios, es más bien pedirle que sea Él el que decida. Es decir, permitir que sea Dios más bien sería empezar por allí y pedirle a Dios que sea Él el que decida qué sucederá en ese compartir. Y por supuesto tiene razón nuestro hermano cuando habla de estas formas piramidales de la iglesia, en que realmente, hermanos, estos dones que dice nuestro hermano, se nos dio dones de muchas formas diferentes, parece ser como que desaparecieran, nos las quitaran, nos las arrancaran de las manos y nos quedáramos inertes, expectantes nada más, silentes. Bueno, nuestra hermana Mafer Espinosa Salas dice, en muchas iglesias los pastores, evangelistas, apóstoles indican que si el creyente no es bautizado con el Espíritu Santo y haga manifiesto el hablar en lengua, no tiene sello del Espíritu de Dios. Esto ocasiona un rechazo y una discriminación a quien no habla lengua, porque indican que no tienen a Dios. Cuando la palabra de Dios dice lo contrario, cada uno tiene diferentes dones y talentos. Amén, hermana. Recuerdo en una ocasión que fui a una prédica en la iglesia Asamblea de Dios en Ecuador, y al final llamaron a aquellos que no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, y pasé yo. Cuando pasaron por mí, la hermana me indicó, abre la boca y empieza a hablar lo que sientas y serás bautizada con el Espíritu Santo. Yo me quedé asustada, porque eso no dice la Biblia, y cogí y me senté. Luego dejaron adelante los que supuestamente habían sido bautizados en lengua, y me dije por dentro, ¿cómo prostituyen la palabra de Dios haciendo decir lo que no dice? Ay, yo pensé que yo leía mal estos versículos, pero los perdidos están ellos,
pero los perdidos son ellos, ya que mienten día tras día con el bautismo y sello de Dios en hablar en lengua. Es una experiencia parecida, me sucedió a mí, hermano, en el sentido de que hay una confusión terrible con esto, donde hay hermanos que sostienen que hay dos manifestaciones del Espíritu Santo y que esta doble manifestación, una tiene que ser con estas expresiones que usted dice, pero ¿sabe qué, hermana? Han leído mal la Biblia. Justamente lo dice. Quizás en su momento también vamos a explicar estos pasajes que son controversiales y ustedes se van a dar cuenta que cuando hacemos una presentación en el contexto de cómo está escrita la Biblia y en el sentido de su lenguaje, nos vamos a dar cuenta que no es así, hermanos. Y que pues una mala interpretación los ha llevado a este tipo de prácticas, exactamente. Así es que no se preocupe, hermano. Nuestro hermano Alduin Perdomo dice: ¿cuánta razón tienen ustedes al decir que tenemos que pedir perdón por tantos errores cometidos a través de 1700 años, contristando al Espíritu Santo? ¿Cuántos sermones anacrónicos, cuántas escuelas dominicales, cuántos ministerios de alabanzas, etcétera? Pero cuánta misericordia de Dios, dan ganas de llorar. Sí, hermano, es algo que hemos platicado mucho entre nosotros. Nuestra hermana Marlene Echeverría: saludos, hermana, qué gusto saludarla. Saludos fraternos, qué bendición son estas charlas. Gracias, hermano. Nos oye desde Washington, nuestra hermana. Nuestra hermana Marlene Echeverría, un saludo para usted. Saludos, y su esposo. Hermana, y su esposo. Jorge Hernández, saludos. Saludos igualmente, hermano. Leo Martínez dice: y a veces esa persona no la volvemos a ver después de haber hecho esa oración. Así es, y muchas veces pasan los años en estas grandes congregaciones y no sabemos ni el nombre, mucho menos si necesitan algo, si están urgidos de algo, si se sienten solos, si están enfermos, en fin. Jorge Hernández: ¿decir Señor engloba a la mujer? No entiendo la pregunta. A ver, nuestro hermano Jorge, si nos hiciera favor en una poste aquí, decirnos qué es lo que quiere decir. Yo tampoco le... Abajo dice hermano Jorge. ¿Es hermano, no señor? Jorge Hernández. Tampoco entiendo. No, hermano, no le entendemos. No le cachamos, hermano. Si nos hiciera favor de volver a escribir su pregunta, muchas gracias. Alexander Porras: mis hermanos, lo que yo pienso es sencillamente compartir la vida en Cristo que tenemos. Ya parece ser que esto nos lo había puesto nuestro hermano aquí, mira. Por alguna razón se nos duplicó. Nuestra hermana Marta López: gracias, hermanos, son de mucha bendición. Gracias, hermano, bendiciones. Me parece que nuestra hermana Marta López, si no me equivoco, vive en Morelia, México, pero no estoy seguro. Nuestro hermano Eduardo Ávila Rojas: saludos, hermano. Se recibe por creer, no por hacer una oración o por algún sentimiento, o por algún sentir. O se recibe porque es un don de Dios. Dios lo da. Dios del creer. Bueno, me parece ser que nuestro hermano Jesús Lozada, no sé si... Leo Martínez: por otro lado, hermanos, cuando nos reunimos en casa no pasan sino unos pocos minutos en que se empiezan a manifestar estos dones y el crecimiento que hemos experimentado en poco tiempo es mayor al de muchos años atrás. Qué interesante, hermano. Así es. Fíjense ustedes que estos grupos pequeños se han multiplicado inmensamente. Nos contaba el hermano Banks
Robert Banks en su libro de La idea de comunidad de Pablo y su esposa, que son una pareja que se reúnen por las casas, dice que ha sido exponencial el crecimiento de la iglesia, mucho más que ese tipo de crecimiento que muchas veces es meramente de apariencia, el de los estadios y el de las multitudes, el estilo de Billy Graham y eso. Dice, Leo Martínez. ya lo leímos, fue el último que leímos. Sí, dice Alexander Porras. Mis hermanos, permítanme poner unas líneas por acá, ya que creo que son muy maravillosas para expresar lo que es el cuerpo de Cristo en la iglesia. En las reuniones primitivas, cada miembro de la familia podía expresar su porción del Cristo infinito, tal como era guiado por el Espíritu. Qué bendición el escuchar al Cristo vivo así, cómo fluía en medio de aquellos en quienes Él vivía. Expresión para eso es el cuerpo, como Frank Viola lo explica. ¿Cuál es el propósito de un cuerpo? La respuesta, para expresar la vida que está dentro de él. Mi cuerpo me da la expresión de mi personalidad. Del mismo modo, el cuerpo físico de Jesús fue el instrumento o la herramienta para que Dios manifestara su personalidad en la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió el día de Pentecostés? El cuerpo de Cristo nació en la tierra, pero ¿esto qué significa? Significa esto, el cuerpo literal de Jesucristo había vuelto a la tierra y se expandió. Dios ahora tenía una familia. Jesucristo en los cielos se había derramado a sí mismo en su cuerpo sobre la tierra, regresó a la tierra en forma de su cuerpo, la iglesia, y su especie fue reintroducida en el planeta. Jesucristo ahora se encuentra en el Espíritu y asimismo anhela una expresión, busca hacer visible su vida a través de ser constituido de muchos miembros. A los ojos de Dios, la iglesia no es más ni menos que Jesucristo en la tierra. Es una nueva especie que está unida a la divinidad, un cuerpo para el Hijo y una familia para el Padre, especie de su propia especie. Jesús es familia, esto lo dijo John Sense. Pues sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es hermoso, hermano. Fíjese, este punto de nuestro querido hermano John Sense dice: la iglesia no es más ni menos que Jesucristo en la tierra, es una nueva especie que está unida a la divinidad. Este punto de la unión con la divinidad, este punto de la unión de los creyentes con Cristo es absolutamente vital y primordial. Y yo creo que no había sido tratado con tanta profundidad como hasta en los últimos años. Y un tema que también no sé si nosotros en el futuro lo tocaremos, ¿no? Lo tocaremos, la unión del creyente, de los creyentes con Cristo, porque aquí está encerrada una serie de verdades verdaderamente gloriosas. Nuestro hermano Jorge Hernández parece ser que rehizo su pregunta. Bíblicamente, ¿es hombre para saludar con inclusión a la mujer? ¿Cómo ves, hermano? Como que sigo sin entender. Bíblicamente, ¿es hombre para saludar con inclusión a la mujer? Caray, hermano, con muchísima pena no capto exactamente el sentido de la pregunta. ¿Tú sí, hermano? Pero no le hace, hermano, yo le animo a que lo explique un poquito más. Si no es en esta ocasión, puede usted hacerlo y puede usted presentar una vez más su pregunta para el siguiente estudio, hermano. A no ser que haya entre nosotros, aquí, entre los hermanos que estamos leyendo estos chats, alguien que sí puede captar el sentido de la pregunta del hermano Hernández. Y que nos ayude.
Bueno, pues, hermanos queridos, pues nos vamos a despedir. Sí, hermanos, Dios los bendiga mucho. Ya nos pasaron el recado de que ya no hay más. Pues que Hermanos, tengan una muy buena noche a todos ustedes. Dios los bendiga y que el Señor de gloria les siga dando paz a todos ustedes, hermanos. los esperamos con su ayuda y con su bendición en otras charlas bíblicas el próximo miércoles Amén. 11 Así sea. de marzo. Amén, hermanos.